cuándo hago el diagnóstico, qué tengo que hacer para el diagnóstico, a qué edad voy a tener el diagnóstico, qué tan temprano puede tener el diagnóstico, y por eso queremos introducir esto acá. Primero vamos a ver un panorama, cómo estamos en el mundo. El cáncer de mama seguirá siendo una patología de frecuencia. Yo le comentaba a mis pacientes que decían, doctora, pero es que ahora hay más cáncer de mama, ahora hay más edades tempranas del cáncer de mama. Y yo le decía, sí, es cierto, pero hay mejores detecciones, hay más pacientes sobrevivientes de cáncer. Entonces, en el cáncer de mama, esa es nuestra meta. No es no diagnosticarlo, es diagnosticarlo a tiempo, porque no tenemos algo para prevenirlo. Siempre digo que el mes de octubre, que es el mes de la detección oportuna, no debe ser el mes de la prevención oportuna, porque no podemos hacer algo para evitar que dé el cáncer, pero sí podemos hacer algo para tener cirugía mínimamente invasiva, como presentaba la doctora, para mantener una estética y para mantener una sobrevida de esa mujer que es madre, trabajadora, hija, esposa, y entonces sí, tenemos más cáncer, pero tenemos más pacientes vivas del cáncer, que eso es lo que queremos al final tener. En el 1975 teníamos una incidencia de cáncer de 1 en 11. Ya para el 2021 la incidencia ha aumentado a 1 en 8. O sea que sí, tenemos más pacientes. Esto puede deberse a múltiples factores que no vamos a tratar en esta charla, y también puede deberse a la detección oportuna. República Dominicana, lamentosamente, está en un porciento bastante alto en el porciento general de cáncer, teniendo un 59.10% en el rol de países, teniendo casi el 7º lugar en incidencia de cáncer. Comparado con el Caribe, que tiene un 50.90, estamos sobre la media caribeña. O sea que hay algo que tenemos que empezar a hacer. Evidentemente, este es un slide que no lo sabemos todo, la incidencia de cáncer de mama es más frecuente en mujer, pero lo quise poner porque no podemos descuidar que el cáncer de mama no es una patología exclusivamente de la mujer. O sea, el hombre también tiene una incidencia alta de cáncer, aunque en menor proporción existe. Entonces, esto es algo que tenemos que ver, porque aunque el rango está 2 a 1, tenemos que saber que el hombre también puede padecer de patologías mamarias. En el estadio, y esta es la parte que queremos introducir, Selbrea, ¿cuándo estamos haciendo el estadio del cáncer? ¿En qué momento? ¿Y en qué influye el diagnóstico con el estadiaje en la sobrevida y en el pronóstico de esta paciente? Lamentosamente, todavía estamos haciendo un diagnóstico muy tardío. El 30 y pico % de pacientes están estadificando en estadio 3, un estadio ya un poco avanzado, un estadio que va a llevar a una cirugía mayor, a un tratamiento con quimio, radio-oncología, o sea, un tratamiento multidisciplinario, que no solamente conlleva algunos escollos en la propia paciente, sino que también económico, el pronóstico, etcétera. Lo que quiere decir es que nuestra propuesta con Selbrea es que hagamos un diagnóstico en un estadio temprano, que es lo que todos al final queremos hacer. Igual, lamentosamente, en República Dominicana el estadio en mujeres, por lo que decía mi colega en su charla, a veces desconocido. ¿Por qué? Porque son pacientes que han sido intervenidas anteriormente por un quiste, han sido intervenidas anteriormente por un fibroadenoma, y ya cuando vamos a la clasificación TNX, esa paciente tiene un estadio incierto, y eso también complica bastante el tratamiento y el pronóstico de la paciente. ¿Qué entonces estamos proponiendo? Vamos a hacer un estadio temprano. ¿Por qué? Porque si en pronóstico de vida en un estadio 1, en comparación a un estadio más avanzado, yo tengo un 99% de sobrevida, ese es el target que yo quisiera tener.
esa es la paciente que yo quisiera tener. Yo siempre le digo a mis pacientes, mi placer sería tener una sala llena de pacientes sanas y que ustedes vengan a charlar conmigo y hacer su chequeo y que yo las vea el año que viene. Y le pregunte por su hijo y por su esposo y que cómo está la familia. Y nada, nos vemos el año que viene. Eso sería el ideal de todos nosotros, tener una sala de pacientes sanos. ¿Cómo podemos lograr tener esto? Bueno, el pesquisaje, el seguimiento, estas charlas, insistir en el chequeo del paciente y dentro de todo el chequeo tener un diagnóstico temprano y a tiempo. Fíjense cómo cambia el porcentaje de sobrevida solamente con el estadio clínico en un periodo de 5 años. Entonces yo quiero darle a este 99%. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no le estamos dando ese 99%? Bueno, pues tenemos toda esta población femenina. En Estados Unidos se diagnosticaron 270,000 casos nuevos de cáncer, de los cuales 42,000 murieron de ese cáncer. Haciendo esta estadística de ahora de 2021, 1 en cada 8. ¿Y por qué es esto? La selección del paciente. Hemos tenido algunos inconvenientes, no solamente porque nosotros queremos hacer la selección más temprana y buscar esas pacientes sospechosas en donde vamos a evitar el cáncer de pecho, sino que también tenemos el escollo en el screening. Por decir algo sin aval a nada, nuestros seguros médicos no aprueban una mamografía en una paciente menor a los 40 años como estudio de pesquisa. O sea, yo tengo una paciente que va a mi consultorio y que yo le estoy haciendo un screening para ver si ella es una población target. O sea, miren, doctora, mi mamá tuvo cáncer de mama, mi tía de parte de papá tuvo cáncer de mama, yo estoy usando anticonceptivo hace más de 7 años. Soy una persona con una mama muy densa y los estudios no salen nada, yo me trato de tocar y no me siento nada. Ok, yo necesito hacer un estudio, pero la mujer tiene 32 años, entonces el seguro solamente me permite realizarle una sonomamografía. Para realizar la mamografía tengo que hacer un historial clínico ampliado, tengo que hablar con el seguro. Y no obstante a eso, ya la paciente va a ser categorizada como una paciente de riesgo. Si esa señora por alguna razón quiere cambiar de seguro, ya usted tiene una enfermedad preexistente, señora. Entonces ahora, cuando de verdad viene su enfermedad, ya el seguro no le va a cubrir. Entonces tenemos un problema. Tenemos un problema porque estamos seleccionando el paciente tal vez adecuado, pero las herramientas que tenemos disponibles, como los estudios de laboratorio, los estudios de imágenes, las resonancias, la tomosíntesis, están a veces fuera del alcance, no solamente del paciente, sino de la indicación del médico, porque ahora es el seguro que determina qué yo necesito de mi paciente. Entonces aquí tenemos ese inconveniente. Igual, imagínate todas estas chicas, una de ellas o dos de ellas, van a tener una célula anormal, pero ellas no van a entrar en el target del pesquisaje o del screening. Más aún, van a entrar en el target después de que empiezan con los síntomas. O sea, si la bolita está ahí, si el nódulo está ahí, ahora yo sí califico para chequearme. Pero como yo, o sea, ya con el nódulo, ya con la lesión, así como decía la doctora, ya con la imagen radiográfica, sonomamográfica y la biopsia, así el examen está fácil. Usted tiene cáncer y debe de adquirir un tratamiento. Donde el examen se torna difícil es en la que yo quiero que no me llegue a esa bolita, en la que yo quiero hacer un diagnóstico temprano. Y tenemos pocas herramientas para eso. Bien, entonces evidentemente las pacientes que ya tienen la lesión tienen todos los servicios previstos. Vamos a hablar, y antes de que introduzcamos qué estamos proponiendo con Celbrea, y algo rápido porque todos somos ginecólogos y esta las voy a pasar súper rápido porque todos sabemos cómo está dispuesta pues la mama está compuesta de varios lobulillos, de conductos que son los conductos galactóferos que todos inciden hacia el área del pezón. ¿Cómo entonces funciona Celbrea y qué nosotros estamos buscando? Bueno,
hemos descubierto, y eso es algo general para todos los cánceres, la falta de muerte celular, la falta de apoptosis celular, crea el crecimiento de una lesión maligna, de un tumor maligno, de una célula maligna, que inicialmente se va a suplir vascularmente de su propio host, de la misma célula que lo produjo. Él va a tomar prestado el área vascular que tiene esa misma célula, y en esa área va a empezar un proceso de angiogénesis. O sea, tú no me suples adecuadamente lo que yo necesito para crecer, porque mi crecimiento va a ser más rápido y va a ser más anormal. Entonces yo necesito crear vascularidad nueva. Y en ese punto en específico, en donde la célula anormal está creciendo, en donde está basado el proceso de angiogénesis, va a haber un aumento de vascularidad, valga la redundancia, a un aumento de flujo sanguíneo hacia ese punto, y por ende va a haber una diferencia de temperatura. O sea, el área donde está la lesión, en donde está el nódulo, en donde está la célula que está creando la angiogénesis y que está creando el crecimiento anómalo, va a tener una temperatura mayor que la otra área. Y ahí ustedes me dirían, pues entonces si tengo fiebre en el seno, ¿ya? Este aumento de temperatura es muy sutil. Es un aumento de temperatura que tal vez a la palpación, cuando ya sea evidente, vamos a estar en como estábamos anteriores. Ya tenemos una enfermedad instaurada. Lo interesante sería poder determinar ese aumento de temperatura micro de 1 a 3 cc que está ocurriendo en un punto específico, en un cuadrante específico, en una célula específica de la mama, antes de que se sienta por palpación. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues si tengo una mama que tiene una temperatura normal y tengo un punto en donde hay un aumento de la vascularidad, en donde hay un aumento de la celularidad, en donde hay un aumento de la angiogénesis, y ese punto de distribución de temperatura va a estar en un cuadrante, en un área, en un conducto en específico, con un aumento de 1 a 3 cc de temperatura en comparación a la mama contralateral. Esto es importante porque Celbrea es un parche térmico, de actividad térmica, que indica el cambio de temperatura en comparación a la mama contralateral. Dígase, tengo una mama que no tiene lesión y tengo una mama que sí tiene lesión. Entonces me voy a poner ambos parches, y en una voy a tener un aumento de temperatura de un 2 a un 3 grados Celsius en comparación con mi mama contralateral, porque no todas las mujeres tenemos la misma temperatura. Por ende, el estudio es individualizado y en comparación con la mama contralateral de la paciente. Y aquí es donde entendemos que Celbrea tiene un espacio. Celbrea viene de esta forma, viene con todo lo que necesita adentro, tiene los dos parches, tiene el instructivo de cómo colocarle en la parte posterior. Es algo que estamos recomendando para que el doctor, el médico, lo pueda tener en su consultorio. ¿Por qué? La paciente llega y dice, doctor, yo me toco, como usted me dice, cada 3 meses, pero yo no me siento nada. Le digo, bueno, pero usted viene a su chequeo de rutina, ahora yo debo de hacer el examen clínico. Y yo subo a la paciente, hago mi inspección, palpo mi axila, veo que no hay cambio de textura, de color, no hay inversión del pezón, hago la palpación en mis 4 cuadrantes y efectivamente yo tampoco palpo nada. Entonces me quedo en el centro y digo, usted puede venir a su chequeo el año que viene, o dependiendo de su edad y de algún antecedente, yo le voy a indicar algún estudio de diagnóstico. Pero ¿qué pasa? La paciente que no se sintió nada, pero dice, doctora, pero es que a mí me duele, yo siento que algo me hinca. Y mandé a hacer los estudios, pero casualmente la paciente podía hacerse una sonomamografía nada más por la edad, o una mamografía de 2 dimensiones, una mamografía bilateral convencional con una mama densa, que no veo nada. Le digo, bueno, vamos a hacer una mamografía 3D, una tomosíntesis, doctora, el seguro no me la cubre, cuesta 8 o 9 mil pesos. O vamos a hacer una resonancia, tengo igual el mismo tema, cuesta mucho dinero. Y finalmente tampoco encuentro nada, tengo Celbrea. Celbrea es un parche en paciente, tengo síntomas, no me palpo nada, pero tengo una sonomamografía
de hace 2 meses, pero estaba negativa cuando yo vine a su consultorio. Y usted me dijo a mí que yo no me la tengo que repetir hasta dentro de 6 meses o hasta dentro de 1 año, pero yo me siento algo. Entonces aquí tenemos la opción o la unión de la parte funcional con la parte imagenológica con Celbrea. Celbrea, entonces, ¿qué va a hacer? El parche viene de esta forma y todos estos puntos que ustedes ven son puntos térmicos. El parche va a respetar el área del pezón y va a trabajar en las 3 áreas básicas del seno, parte superior y 2 partes inferiores. Es de fácil colocación debido a que es adhesivo y se puede colocar en el consultorio sin ningún inconveniente. El parche tarda puesto 15 minutos, que tampoco es mucho tiempo. El paciente llegó por un síntoma en el seno, pongo el parche. En lo que voy conversando con la paciente, pasan los 15 minutos, retiro el parche e inmediatamente en el consultorio, sin tener que esperar nada, tengo un diagnóstico de pesquisa o una probabilidad a la cual yo debo de decirle a la paciente, ¿está esto positivo o negativo? No nos dice exactamente qué tipo de lesión tiene, pero sí nos dice que hay algo y en dónde hay ese algo, porque se va a dividir hacia el cuadrante el indicador que esté positivo. El parche entonces viene con una aplicación gratuita que se va a bajar a todos los teléfonos móviles, se puede bajar a la computadora o a un tablet, y sobre la información tiene un código QR, entonces uno quita el parche, lo pone boca arriba sobre el escritorio, el área de examen, escanea con el celular el código QR de ambos, especificando, ya se sabe con el código cuál es la derecha y cuál es la izquierda. Eso es bien importante verificar, porque el código QR va a verificar que es la derecha, pero tenemos que verificar que nosotros lo pusimos en la derecha, que no nos confundimos de parche. Y el parche tiene R o L para saber que es derecha o izquierda. La aplicación nos va a dar una valoración numérica y nos va a decir, en la mama derecha veo un punto térmico positivo, hay un aumento de temperatura en el cuadrante superior, en el cuadrante inferior, en los cuadrantes internos. Ay, doctora, entonces tengo cáncer. No, tenemos una lesión en esa área con un aumento de temperatura que bien puede ser una lesión benigna como puede ser una lesión maligna. ¿Qué es importante de eso entonces? En esto, mujer joven, mujer menopáusica. En la menopáusica usted dirá, bueno doctora, ya tenemos todos los elementos de diagnóstico, hago Celbrea, está positivo, como quiera una paciente con detección sospechosa, va a ir a mamografía, estudios de laboratorio, y esto me va a confirmar que efectivamente estaba positiva. Pero en la paciente joven, en la paciente que va cada 3 meses, que si me duele, que si no me duele, yo pudiera hacer el parche más de una vez al año, que es la otra ventaja. Celbrea la puedo poner todos los días que quisiera, o la puedo poner cada 3 meses para dar seguimiento en esa paciente en que en el pesquisaje rutinario, tanto por palpación como por sonomamografía, no tengo nada. Entonces, ¿qué voy a ver acá? Importantísimo. Yo siempre le digo a los pacientes, pero yo no me siento nada y la sonografía dice que yo tengo un quiste, la sonografía tengo un nódulo. Los nódulos, los quistes o las lesiones mamarias empiezan a ser palpables en un seno de tamaño habitual a partir del 2 a 3 centímetros. Entonces ya es evidente, Celbrea puede determinar un cambio de temperatura en un nódulo, en un quiste o en una lesión, en una calcificación, un aumento de temperatura con una lesión tan pequeña como 0.5. O sea, estoy haciendo estadio 0, estadio 1, porque si tengo una lesión, una sonografía, una mamografía, una tomosíntesis que me habla de una agrupación de calcificaciones, como decía la doctora, que en un gran por ciento de los casos no es nada, pero que para biopsiarla es difícil, entonces, y esto me está dando un aumento de temperatura, entonces yo le voy a decir al paciente, mira, si hay una calcificación, la clasificación radiográfica es un BIRAPS-2, o sea, un hallazgo benigno, seguimiento al año, pero yo sigo teniendo un aumento de temperatura en ese punto específico.
O sea, fíjense que hasta me sirve en pacientes con ya sus estudios hechos. Y yo digo, mira, como el seguro X no te va a cubrir hasta 6 meses, vamos a reestudiarte en 3 meses nuevamente con un parche. Ahí entonces, bueno, puede ser que ahora me dé un poco más alta la temperatura, que me dé otro punto en el área, la temperatura, que se amplíe el área de temperatura aumentada. Y eso me va a motivar no solamente a yo poder hacer el estudio antes, aunque tenga este BIRAPS 2, decir no, yo quiero biopsiarlo. Es un BIRAPS 2, es una calcificación aparentemente benigna. No hay un antecedente, pero en 3 meses tengo un cambio en tu temperatura localizada en ese punto. Yo quiero biopsiarlo antes. Y esto al final, ¿qué va a llevar? Detección oportuna, detección temprana, estadio temprano, tratamiento temprano, no mutilante probablemente, que pueda no llevar, puede hacer una cuadrantectomía, como bien la presentó la doctora, sin tener que llevar a la paciente a un vaciamiento ganglionar, a un linfedema, una quimio, una radio. Lo que quiere decir es que es bastante interesante. Fíjense cómo varían las probabilidades y la recuperación, tanto, como decía el doctor, en la parte psicológica, la mutilación del seno. Yo siempre digo, y lo digo relajando, y las mujeres que están aquí me van a decir, es cierto, yo no sabía, me había dado cuenta. Si de repente yo estuviera desnuda en un área y entra alguien por la puerta, la tendencia natural de la mujer es, ninguna mujer hace de qué. ¿Por qué? Porque el seno, así como vimos las modelos que presentó la doctora, es algo de proyección. El seno en la mujer habla de sexy, habla de proyección, se siente uno orgulloso, me siento bonita cuando me pongo algo. Y es un área del cuerpo que para la mujer es extremadamente importante. Entonces, podemos hacer diagnóstico temprano, podemos dejar a nuestras mujeres no mutiladas por cirugías agresivas, por diagnósticos tardíos. Sí, que van a venir muchas más cosas, que vengan todas, porque todas las cosas que puedan venir para ayudarnos a hacer una detección temprana van a ser bien recibidas por nosotros los médicos, porque al final, vuelvo y repito, queremos sala de pacientes sanos, y con esto pudiéramos hacerlo y pudiera aumentar la frecuencia del estudio. Lo voy a dejar porque ya veo que me están tocando acá, pero esto es lo más importante que tiene Celbrea, el pronóstico, la estabilidad de un estudio, y lo hablábamos con el Papa Nicolau. El Papa Nicolau es un estudio de pesquisa que tiene una sensibilidad en el Papa Nicolau convencional de un 86%. ¿Por qué estamos haciendo base líquida? Porque su sensibilidad aumentó. Y todo el mundo quiso hacer el estudio que tenga una sensibilidad más exacta al diagnóstico. Pues sensibilidad y especificidad de Celbrea, 87 y 86. Valor predictivo negativo. Si yo pongo el parche y el parche dice que usted no tiene aumento de temperatura, en el 99% usted no tiene nada. ¿Cuánta paz va a dar eso tanto al médico como al paciente? Un estudio que sea 99% efectivo para valor predictivo negativo, eso es todo. Se puede ir tranquila. Ese kit que usted tiene, tómese la vitamina E que usted quiere tomar, que está negativo. Entonces, en resumen, quiero dejarles con esto. Celbrea es algo económico, de fácil acceso, ya está disponible en nuestro país, lo podemos tener en la neverita de nuestro consultorio, lo podemos individualizar para el uso. Toma apenas 15 minutos colocarlo y vale la pena el estudio. No vamos a hacer daño, todo lo contrario, pudiéramos hacer un bien, pudiéramos hacer una detección oportuna de esta enfermedad. Y los dejo con este resumen clínico de este estudio. Celbrea es capaz de detectar la presencia de enfermedad mamaria, incluso tumores malignos o cáncer en estadios tempranos. La prevalencia de la enfermedad en combinación con el valor predictivo negativo respalda firmemente el uso potencial de Celbrea como un dispositivo de screening para detectar las anomalías del seno, incluso cada 4 meses, o sea, con una duración o frecuencia del examen más cerca por el hecho de que el acceso es mejor. Celbrea aporta un incremento del valor en los problemas actuales con una baja adherencia, o sea,
adherencia, poco acceso, senos densos, mujeres con portadoras de BRCA, que BRCA es caro, senos densos no veo, poco acceso al servicio, es algo que podemos utilizar en Dajabón, en Pedernales, que la paciente tiene que trasladarse, pues yo se lo puedo poner y le digo, mire, usted sí tiene que trasladarse, usted puede esperar 6 meses. O sea que en esa parte ISELBREA es una prueba económica, no invasiva, eficaz y es independiente a la edad. Para mí eso es como lo más importante. Yo puedo empezar a pesquisar el seno desde los 14 años, por decir una edad loca. La madre que lleva, mire, esta niña tiene un seno más grande y otro más chiquito. Señora, eso no es nada. Sí, pero que yo quiero que usted le haga un estudio. Vamos a hacerle esto. Mire, no salió con nada, tranquila. Eso le da paz tanto al paciente como al médico. Muchas gracias.